favor, recuérdenmelo, ¿ya? Y ahí estamos grabando. Bueno, entonces no habíamos hablado mucho, pues le habíamos dado una breve descripción de lo que es la química general y bueno, todo esto lo pueden encontrar en el sílabo que ya les voy a enseñar dónde encontrarlo, ¿ya? Y estamos viendo los resultados de aprendizaje esperados que ustedes van a poder obtener una vez terminado el semestre. Entonces, como resultado de aprendizaje 1, ustedes van a saber calcular la composición de un compuesto químico para conocer su masa molecular, utilizando los conceptos básicos de la química y la estructura de la materia, ¿ya? Entonces, nosotros les vamos a dar todas las herramientas para que ustedes puedan determinar la composición de un compuesto. ¿Qué es eso? Ustedes van a decir, por ejemplo, ya, una molécula de agua tiene cierto porcentaje de hidrógeno y cierto porcentaje de oxígeno. O, por ejemplo, una molécula X de, no sé, amoníaco. ¿Cuánto hidrógeno y cuánto nitrógeno tiene? Y así con moléculas que son un poquitito más complejas. Segundo resultado esperado de aprendizaje. Ustedes van a aprender a equilibrar una ecuación química. ¿Sí? ¿Alguien por ahí tiene dudas, parece? Ya, van a aprender a equilibrar. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Por favor, silencia los micrófonos porque se escucha el eco. Equilibrar una ecuación química identificando los distintos tipos de reacciones químicas. Tercer resultado, utilizar unidades que expresan composición y concentración de una disolución. ¿Conocen algunas unidades de concentración desde el colegio ustedes? ¿Qué unidades de concentración recuerdan? Que las vamos a volver a revisar acá con calma. ¿Mol por litro? Moles por litro, perfecto. ¿Algún porcentaje que recuerden? Masa, Porque- ¿Por millón? masa, volumen. Masa, volumen. Perfecto, partes por millón, masa, Volumen. masa, volumen, volumen, volumen. Vamos a revisar todas esas unidades de concentración que ustedes ya tienen nociones, así que aquí les va a ir espectacular en este curso. Resultado 4. Calcular las propiedades de los gases a partir de la ecuación de estado del gas ideal. Resultado 5. Explicar las relaciones que existen entre las reacciones químicas y los cambios de energía y los cambios de estado. O sea, ustedes saben que cuando ocurre una reacción química vamos a experimentar cambios de energía. O sea, por ejemplo, un sistema puede absorber o puede liberar energía y con esto podemos generar ciertos cambios de estado. Una disolución, por ejemplo, que está en estado líquido, posterior a una reacción química puede pasar a fase gaseosa o puede generar productos, por ejemplo, sólidos, ¿ya? Vamos a analizar todas estas situaciones y las vamos a explicar correctamente. Y por último, nos vamos a meter en una parte un poquitito más teórica y vamos a relacionar las bases teórico-experimentales que fundamentan la teoría atómico-molecular moderna de la materia, ¿ya? Esta es una asignatura teórica, bueno, teórica práctica, porque vamos a tener clases teóricas y además vamos a tener clases prácticas los días viernes en donde vamos a desarrollar seminarios. En las clases teóricas vamos a tener una modalidad online, perdón, a través de Teams. Nosotros vamos a hacer todas las clases por Teams. Todo el material va a estar subido a Canvas, ¿ya? O sea, todas las clases grabadas, los PDF, yo todo se los voy a ir dejando en Canvas, así que por favor yo ahora les voy a enseñar cómo usar Canvas. Y además las evaluaciones, los certámenes y los tests van a realizarse a través de Canvas. Infoda es la plataforma oficial de la universidad, o sea, Teams y Canvas se empezó a utilizar ahora por motivos de pandemia, pero la plataforma oficial, que es donde ustedes van a ir viendo o donde pueden hacer el seguimiento de sus notas, es Infoda, ¿ya? El horario va a ser el día miércoles de 8:15 a 9:45, el viernes de 8:15 a 9:45, en donde aquí vamos a tener las clases teóricas,
y el viernes a las 15:15 y hasta las 16:45 vamos a tener nuestras clases prácticas de seminario, ¿ya? Cabe destacar que este viernes no vamos a tener seminario porque no tenemos mucha materia que pasar, pero a partir de la próxima semana sí vamos a tener clase el viernes a las 15:15. Esta semana solo tendremos el módulo de la mañana, tanto el miércoles como el viernes. Bueno, aquí me faltó un 2, que se los voy a completar. El 2 se refiere a las clases prácticas, y las clases prácticas, como ya les mencioné, son el seminario que se realiza el viernes a las 15:15. Y por último, tienen que tener muy claro que aquí es muy importante realizar un trabajo autónomo, en donde vamos a necesitar un estudio personal y que ustedes vayan desarrollando sus guías de trabajo. Y esto es lo que les va a asegurar un éxito en este ramo, ¿ya? Yo, bueno, les quería aprovechar de comentar que ya tengo experiencia haciendo clases online. Llevo 2 semestres realizando este curso de manera online y he tenido buenos comentarios de los alumnos en el sentido de que han aprendido. Me han dicho que no ha sido un curso inútil, que ha sido un curso en el que de verdad no es tan necesario ir a la clase, ¿ya? Así que espero que para ustedes vaya siendo un curso que les sirva, que vayan aprendiendo clase a clase y yo voy a estar con la disposición de responder todas sus dudas para que ustedes vayan avanzando y que ninguno se vaya quedando atrás. ¿Cómo va a ser la metodología de este curso? Primero, las clases teóricas van a consistir en la exposición de clases en donde vamos a mostrar los conceptos fundamentales de la química, vamos a deducir y demostrar resultados de valor formativo, se van a resolver ejemplos de distintos grados de complejidad, ¿ya? Vamos a abordar los ejercicios vamos a partir desde lo más fácil, incrementando la complejidad, y vamos a ir enfatizando tanto en lo conceptual como en la operatoria. Vamos a aprender a usar la calculadora, ¿ya? Se plantean ejercicios a completar por los estudiantes. Puede que yo les vaya dejando de repente una tareita por ahí. Y de esta forma vamos a ir incorporando actividades basadas en metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Las clases prácticas son clases de resolución de problemas generales y su vinculación con algunas aplicaciones en ingeniería, en las que el estudiante también desarrolla trabajo individual y colaborativo. Esto va a ser de forma supervisada, una guía de ejercicios que va a ser entregada previamente. O sea, si ustedes quieren, pueden realizar la guía antes de la práctica, antes del seminario, y en el seminario ustedes resuelven todas sus dudas. El estudiante complementa su estudio resolviendo listados de ejercicios recomendados para cada tema del programa. Y además, el estudiante podrá resolver con el profesor asuntos relacionados con la asignatura en el horario de atención de estudiantes que lo vamos a establecer más adelante, ¿ya? Espérenme un par de diapositivas más y vamos a fijar un horario de atención. Las evaluaciones, chan, chan, chan. Esto va a constar de tres certámenes, 3 tests, y la nota de aprobación es de 4, ¿ya? 4.0. ¿Cuál es la ponderación de cada evaluación? El primer certamen vale un 25%, segundo certamen lo mismo, tercer certamen lo mismo. Y vamos a tener 3 tests y el promedio de estos 3 tests equivale a otro certamen. Es el otro 25% que nos falta. Entonces, ustedes como estudiantes de ingeniería ya, considerando esto, saben cómo determinar su nota promedio del curso, o sea, certamen 1 por 0.25, más certamen 2 por 0.25, más certamen 3 por 0.25, más el promedio de los test de seminario por 0.25. Esto constituye su nota de aprobación, que tiene que ser igual o superior a 4. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué pasa si la nota de asignatura es inferior a 4.0? Ustedes tendrán derecho a rendir una evaluación de recuperación. Ya esto va a tener carácter de examen, en donde se evalúan todos los contenidos, y la evaluación de recuperación equivale a un 40% del ramo. O sea, el que tuvo nota mayor o igual a 4 se queda con su nota. El que tuvo nota inferior a 4 tiene la opción de dar este examen que vamos a llamar evaluación de recuperación, y que vale a un
40% del curso. Entonces aquí tienen la última posibilidad de aprobar el ramo. Y ojo, todo el proceso evaluativo se regirá de acuerdo al reglamento de docencia pregrado de la Facultad de Ciencias Químicas. Si ustedes lo quieren buscar, este es el artículo 26, ¿ya? ¿Qué pasa si alguien falta a un certamen o algún test? Todas las inasistencias deben ser debidamente justificadas. Entonces, si ustedes tienen un problema de salud o lamentablemente se ven, o sea, existe la defunción de algún familiar, ustedes pueden presentar el certificado de salud o defunción de familiar en la DICE, ¿ya? A través de este certificado y van a tener un plazo máximo de 5 días hábiles desde el inicio del reposo o desde que ocurrió la defunción del familiar. Ya, esto se justifica en la ¿Profe? DICE y la... Sí, dígame. En caso de conectividad, ¿igual se podría justificar o no? En caso de tener problemas de conectividad, ustedes le sacan el pantallazo, ya, con la hora, con todo, y me lo envían. Ok, gracias. Sí. Si tienen problemas de conectividad, siempre es demostrable. Así que, bueno, y ahí vamos a tener la mayor flexibilidad posible, pero siempre es demostrable, ¿ya? Y si ustedes tienen además algún otro tipo de problema, uno nunca sabe. Por ejemplo, alguien que tuvo un problema de urgencia, emergencia de algún familiar, ustedes siempre que me lo puedan como demostrar, se comunican directamente conmigo, no con la DICE, ¿ya? La DICE se comunican en caso de salud o de función de un familiar, pero para todo otro tipo de problema, como por ejemplo de conectividad, ustedes me envían el documento probatorio correspondiente. Por ejemplo, a ver, el año pasado un alumno me dijo que había tenido que llevar de urgencia a su perrito a un veterinario. El veterinario le dio un certificado y perfecto, yo le permití justificar su inasistencia de esa forma, ¿ya? Entonces lo reviso yo directamente, pero esto tiene que ser con un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a la evaluación. Si llegó el cuarto día, yo no recibo documentos, ¿ya? ¿Qué pasa si venció este plazo señalado de 5 días por la DICE o 3 días a través de mí y ustedes no justificaron? Vamos a calificarlos con NCR. ¿Qué significa NCR? Significa que no cumple requisito y esto lamentablemente deriva en la reprobación del ramo. Cualquier evaluación no justificada que se evalúe con NCR, aunque sea un test de seminario, significa la reprobación inmediata del curso. Así que por favor, les sugiero estar atentos. Si tienen algún problema, justificar debidamente. Nosotros los profesores de la facultad somos súper abiertos a comprender los problemas que puedan tener, pero también les pedimos que ustedes tengan la, que ustedes se comuniquen con nosotros en el tiempo establecido, ¿ya? Entonces, en caso de inasistencias que ustedes hayan justificado debidamente, tanto para certámenes como para test, todo esto se van a recuperar en una fecha, ya hay una fecha de recuperación que se va a realizar al final del semestre y ya les voy a indicar cuál es esta fecha. Bueno, aquí vamos a hablar de las fechas. El inicio de clases es hoy, miércoles 7 de marzo, y la última clase debería terminar el 30 de julio, ¿ya? Vamos a tener aquí las evaluaciones. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en Canvas, así que no es necesario que estén escribiendo como locos. Y esta clase también queda grabada, así que tranquilo. Y les voy a subir esta presentación al PPT. Certamen 1, 23 de abril a las 19 horas. Certamen 2, 11 de junio a las 19 horas. Certamen 3, 30 de julio a las 19 horas. Test 1, test 2 y test 3, 16 de abril a las 15, 4 de junio a las 19 y 9 de julio a las 19. Todas estas horas y fechas se establecieron de acuerdo a los ramos que cursan los alumnos de ingeniería en general, ya están coordinados con la facultad, por ejemplo, de ciencia física y matemáticas, así que no deberían haber problemas de topones de horario.
La evaluación de recuperación para aquellos alumnos que tengan nota inferior a 4 va a ser el 13 de agosto a las 19 horas. Este es el día del examen, ¿ya? Y el certamen y los test pendientes para alumnos que hayan justificado debidamente se realiza únicamente el día 4 de agosto a las 15 horas. Es la única fecha para recuperar certámenes y test pendientes justificados. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, la verdad. Perfecto. En cuanto a los contenidos, vamos a hacer una revisión rápida de qué es lo que vamos a ver. Nosotros en la clase de hoy vamos a comenzar con las herramientas de la química, en donde vamos a hablar de qué es el método científico y vamos a dar definiciones fundamentales como materia, sistema, universo, masa, peso y volumen. Vamos a clasificar y decir cuáles son las propiedades de la materia. Vamos a ver átomos y moléculas, elementos y compuestos, cuáles son las diferencias. Vamos a ver los 3 estados de agregación de la materia, analizar la tabla periódica, ver cuáles son las nociones básicas y vamos a ver el viernes mediciones, unidades de medida y el sistema internacional de medidas. Y además vamos a ver notación científica y el uso y manejo de cifras significativas. Aquí es fundamental que ustedes tengan su calculadora científica, ¿ya? Como unidad 2, a partir de la próxima semana vamos a ver átomos, moléculas e iones. Y vamos a estudiar la estructura del átomo, relaciones de masa de los átomos, número atómico, número de masa, isótopos, masa atómica y molecular, número de Avogadro, mol, masa molar, moléculas y fórmulas químicas, iones y compuestos, composición porcentual en masa de los compuestos, determinación experimental de fórmulas químicas, que son básicamente fórmula empírica y fórmula molecular. Posteriormente vamos a estudiar el capítulo de reacciones químicas, en donde vamos a ver ecuaciones químicas, escritura y balanceo de ecuaciones químicas, generalidades de las disoluciones acuosas. Vamos a ver el concepto de disolución, soluto, disolvente, electrolitos fuertes y débiles y tipos de reacciones en general, ¿ya? ¿Qué tipo de reacciones vamos a ver? Reacciones de óxido-reducción, en donde vamos a estudiar números de oxidación y balance de reacciones en medio ácido y básico. Reacciones de precipitación, concepto y reglas de solubilidad. Ecuaciones moleculares, iónicas e iónicas netas. Reacciones ácido-base, definiciones generales, y también vamos a ver aquí nomenclatura de ácidos, bases y sales de acuerdo a la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En la unidad 4 vamos a realizar el balance de materia. Vamos a estudiar básicamente lo que es conocido como estequiometría, en donde vamos a estudiar el balanceo de materia en reacciones químicas a través de cálculos estequiométricos y determinar cuál es el reactivo limitante y el rendimiento de las reacciones a modo de porcentaje. Luego vamos a estudiar unidades de concentración, que ya me di cuenta que en esto ustedes son secos. Porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, partes por millón, partes por billón, fracción molar, unidades, por ejemplo, en gramos por litro, moles por litro, y molaridad que se usa un poquitito menos, pero igual se utiliza, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las interconversiones entre todas estas unidades de concentración, donde generalmente vamos a utilizar el concepto de densidad. Posteriormente vamos a ver las disoluciones, distintos tipos de disoluciones, sus propiedades, y para terminar con titulaciones o valoraciones, que es lo mismo, titulación o valoración ácido-base y redox, donde vamos a estudiar un poquitito más de electroquímica. Se me olvidó comentarles que mi especialidad en la química es electroquímica, así que en esta parte es donde más les puedo ayudar. Ahí pregúntenme todo lo que quieran. En la unidad número 6, el estado gaseoso. Vamos a ver cuál es o cómo determinar la presión de un gas y las leyes de los gases. Vamos a estudiar la ley de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac y de Avogadro. Y vamos a ver cuál es la ecuación del estado del gas ideal
estequiometría de los gases, ley de Dalton, teoría cinética de los gases, efusión y difusión, desviaciones de la idealidad a través de la ecuación de Van der Waals, porque nosotros vamos a mostrar cuál es la ecuación del gas ideal y después vamos a ver cómo nosotros podemos irnos o desviarnos de esta idealidad. Nuestra penúltima unidad van a ser fundamentos de la termodinámica dentro de lo que es la termoquímica. Ya recordemos que la termodinámica es una parte de la termoquímica. Entonces vamos a ver algunas definiciones muy básicas como sistema, ambiente, transferencia de energía, transferencia de calor y de trabajo dentro del sistema y los alrededores. Vamos a ver cuál es la ley cero de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, cambios energéticos en las reacciones químicas. Para esto vamos a evaluar conceptos como energía interna y entalpía. Posteriormente vamos a ver conceptos de calorimetría, o sea, básicamente cómo se transfiere el calor entre dos cuerpos, cálculos a volumen y presión constante, entalpía estándar de formación, de reacción de combustión, de disolución y ley de Higgs. Cálculo del delta H, del cambio de entalpía de una reacción a partir de energías de enlace. También vamos a ver la segunda ley de la termodinámica, en donde vamos a estudiar la entropía. Y la tercera ley de la termodinámica relacionada a la energía libre de Gibbs. Entonces aquí vamos a ver criterios de cuándo una reacción es o no es espontánea, de acuerdo a en los distintos procesos físicos y químicos. Y finalmente, nuestra última unidad se refiere a estructura atómica y estructura molecular. Entonces vamos a ver acá algunos conceptos de radiación electromagnética, ecuación de Planck, ecuación de Broglie, principio de incertidumbre, la ecuación de Schrödinger, números cuánticos, orbitales atómicos, espectros atómicos, configuraciones electrónicas, principio de exclusión de Pauli, regla de Hund, día y paramagnetismo, principio de Aufau, ¿ya? Segundo, dentro de este capítulo, propiedades periódicas atómicas. Entonces vamos a ver la tabla periódica de sus propiedades, propiedades químicas de los grupos, ¿ya? Y por último, todo lo que tenga que ver con el enlace químico y la estructura de las moléculas. Aquí vamos a ver los tipos de enlace, como el enlace iónico, covalente, estructuras de Lewis, que son las estructuras de puntitos o de cruces, electronegatividad, geometría molecular, momento bipolar y enlace metálico, ¿ya? Nos vamos a basar en dos libros. Ustedes pueden estudiar de las referencias que quieran. Si es que quieren adicionar más libros, yo también les puedo recomendar otros, si es que me preguntan. Pero principalmente yo hago las clases basadas en el Chang, ¿ya? En el libro que se llama Raymond Chang. Y además yo suelo consultar el Brown, ¿ya? Nosotros como equipo de Química General para Ingeniería nos basamos en los dos libros para hacer las clases y por ende para hacer los test y los certámenes. Así que ustedes, bueno, pueden encontrar estos dos libros en la biblioteca. Pueden encontrar los PDF, ya que estamos haciendo todo online. Y si es que alguno tiene problemas con los libros, yo le puedo ver si es que puedo descargar alguna versión y enviárselas, ¿ya? En cuanto al horario de consultas, tengo dos opciones para que ustedes me digan qué día dejamos para las consultas. ¿Lunes a las 11 o miércoles a las 11? ¿Les acomoda alguno de estos dos horarios? Yo no manejo su malla, no sé qué días tienen clases. Pueden Profe, escribir en el chat no si le quiero quieren. hacer Para... Yo creo que el miércoles, profe, porque los lunes tenemos a las 11 ingeniería, o sea, introducción a la ingeniería eléctrica. Miércoles. Ya, entonces no tienen tope de horario con el miércoles. El miércoles No. algunos tenemos física. Sí, ¿Algunos profe. Igual tienen tengo física. Puede ser. ¿A qué hora, ¿Y a pensé qué qué hora hora? tienen física? Pero a las A 11, ¿qué hora las- terminamos, profe? Terminan a las 11. Ah, No, Entonces, hasta las 12. No, me hace parece. a las 12. Sí, a las 12. ya, entonces de 12 a 1. Sí.
Sí, eso podría ser, sí. Miércoles de 12 a 1. Se los voy a escribir en el chat. Sí, creo que ahí no topa con nada. Sí. Profe, espere, no caché, ¿es para cambiar el horario o qué cosa? No, es el horario de atención. En caso de que ustedes tengan cualquier duda, cualquier Ah, ya. pregunta, yo voy a estar disponible a esa hora para resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, miércoles de 12 a 13 horas va a ser mi horario de atención para ustedes. Ahí yo voy a estar full disponible para solamente ustedes. ¿Ya? Ya, ok, ok. Muchas gracias. De nada. Miércoles de 12 a 13. Gracias, profe. Gracias a ustedes por participar y dar opciones. Entonces, algo que súper importante que yo les quería decir, se resuelven dudas hasta el día anterior a cada evaluación. O sea, si ustedes tienen un seminario el viernes, yo puedo resolver todas sus dudas hasta el día jueves. Lo mismo con los certámenes. O sea, ustedes me pueden aprovechar para preguntarme todo lo que quieran el miércoles de 12 a 13 horas. Yo además puedo responderles en otros horarios, pero en otros horarios no les aseguro que vaya a estar disponible. Puede que esté haciendo clases, puede que esté haciendo investigación. Les voy a intentar responder lo antes posible, pero sí les aseguro que el miércoles a las 12 voy a estar disponible para responder todas sus dudas. ¿Ya? Como ya les mencioné, es súper necesario que ustedes tengan su calculadora científica, cuaderno y lápiz, porque yo les voy a enseñar bien cómo ir usando esta calculadora científica. Me imagino que ya varios saben cómo usarla, pero vamos a ir viendo ciertos criterios o, no sé, cuando tengamos que estudiar, por ejemplo, cifras significativas, y más adelante cuando tengamos que hacer todos nuestros cálculos para el curso, ¿ya? Profe, una Así que consulta. ¿sí? ¿Qué, qué calculadora recomienda usted, la que sale en la foto? La que sale en la foto es la típica, yo tengo esa. Sí. Y es la que se suele, claro, la que suele comprar la gente. Si ustedes tienen otra, la pueden usar también. Y si es que tienen dudas, podemos intentar resolver esas dudas para que puedan usarla sin problema. Pero yo les recomiendo esta Casio. Pero ojo que pueden usar la que ustedes quieran. Profe, ¿Sí? hola, soy Salomón. Una consulta. La consulta de los miércoles a las 12 hasta las 13 horas, ¿son por una llamada o le enviamos dudas por chat, por Teams? Yo puedo estar conectada y pendiente a Teams y si es que alguno de ustedes requiere de una videollamada, la hacemos. Ya, ¿Ya? Yo voy a estar pendiente a Teams y en caso de que todos tengan la misma duda o que no se entienda por chat, hacemos una videollamada o una llamada de audio y ahí nos comunicamos. ya. ¿Ya? Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, ¿comenzamos nuestra primera clase? Tenemos una horita para ver, vamos a ver unas cosas muy poquito. ¿Ya? Díganme ustedes si es que tienen más dudas. Yo creo que deberíamos darle a la clase nomás. ¿Se ve? Sí, Perfecto. Entonces vamos a comenzar por el principio, por la unidad número 1, en donde vamos a estudiar las herramientas de la química. Ya dijimos los contenidos, vamos a analizar en esta clase el método científico, muy a grandes rasgos, definiciones fundamentales como materia, sistema, universo, masa, peso y volumen. Vamos a estudiar clasificación y propiedades de la materia, átomos y moléculas, elementos y compuestos. Vamos a analizar los 3 estados de agregación de la materia, en donde vamos a ver la tabla periódica y sus nociones básicas. Y yo creo que hasta ahí por ahora, y el viernes
analizaríamos mediciones, unidades de medida y el Sistema Internacional de Medida, junto con lo que es notación científica, uso y manejo de cifras significativas, ¿ya? Bueno, partimos por, bueno, este curso es de química general, entonces la química, nosotros podemos notar que influye en la medicina, por ejemplo, ahora que estamos a full con el tema del desarrollo de vacunas, es fundamental que sepamos de química para poder abordar problemas bioquímicos y en base a esto, que nosotros podamos, por ejemplo, generar medicamentos o instrumentos de medición para hacer exámenes. Entonces, la química nos influencia mucho en la medicina. Es un área también que la utilizamos mucho en ingeniería. ¿Por qué en ingeniería? Porque nosotros en base a la química vamos a poder resolver problemas relacionados con esta área. Hay muchos de ustedes que pueden dedicarse, por ejemplo, a la ingeniería civil química, ingeniería civil industrial, por ejemplo, y para todo el resto de las ingenierías, nosotros podemos, a través de la química, trabajar en el desarrollo de nuevos materiales químicos que puedan ser, no sé, pues ustedes pueden ir definiendo que estos materiales tengan ciertas características de flexibilidad, de maleabilidad, por ejemplo, en construcción, ¿ya? Entonces la química va a ser muy importante para la ingeniería y así como también para la industria. En cuanto a la agricultura y ganadería, o sea, se están constantemente desarrollando diferentes métodos diferentes, por ejemplo, cuando se quiere aplicar alguna clase de abono, algún fertilizante, algún pesticida, y se quiere evaluar desde la química que sean productos que no sean contaminantes, que sean amigables para el medio ambiente y que además sean eficaces. Y en la ganadería también, porque podemos aplicar medicamentos para el ganado o podemos ver la forma de mejorar su alimentación, ¿cierto? En astronomía se estudia la química. Nosotros, gracias a la química, podemos saber cuál es la composición de ciertos minerales, por ejemplo, en otros planetas. En la geología también es muy importante, en la física y en ciencias biológicas, que estaría también relacionado un poco con lo que es la medicina o con los descubrimientos que nosotros podemos estudiar en ciencias como en bioquímica o en biología, ¿ya? ¿De qué se trata el método científico? El método científico es un procedimiento ya que se viene dando desde el siglo XVII, más o menos, pero yo creo que se ha utilizado toda la vida y consiste en una observación sistemática en donde nosotros realizamos medición, hacemos experimentos, hacemos formulaciones, testeamos. Podemos volver un poquitito atrás, modificar hipótesis, pero todos estos experimentos de resultados van a conducir a la formulación de un modelo. Y este modelo nosotros lo vamos a definir como una teoría. Para nosotros llevar a cabo este método científico, lo primero que tenemos que hacer es observar, ¿cierto? ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar datos y fenómenos, por ejemplo, fenómenos naturales que nosotros deseemos explicar. O sea, vamos a observar algo que inicialmente no tiene una explicación, pero que queremos darle una explicación. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a formular? Hipótesis. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Ya? Vamos a dar como una explicación tentativa. Y con esto nosotros podemos predecir futuros experimentos. Entonces, nosotros observamos y establecemos una explicación tentativa que le llamamos hipótesis. Para ver si esta explicación tentativa es o no es correcta, nosotros aquí experimentamos y experimentamos para obtener resultados. En esta experimentación, nosotros generamos evidencias que pueden apoyar o pueden refutar nuestras hipótesis. Si las apoyan, nosotros decimos sí, ok, nuestras hipótesis estaban correctas. Y si las refutamos, podemos volver a establecer otras hipótesis y volver a comenzar. Y finalmente, con todos estos resultados, nosotros establecemos la formulación del modelo que ya dijimos que vamos a llamar como teoría.
Y esta teoría es la que nos da una explicación de las causas generales de estos fenómenos que nosotros observamos inicialmente y queríamos explicar. ¿Ven? Y aquí nosotros logramos darle explicación a estas causas. Esto es básicamente el método científico. Es una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir para hacer un correcto estudio científico. Y es por eso que nosotros vemos que todas las tesis, o si ustedes buscan en internet algún paper, un informe científico, siempre va a tener primero una introducción, ya donde hay un marco teórico y estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Es qué es lo que ya se ha hecho, qué es lo que ya se ha reportado. Y en esta misma introducción se plantean las hipótesis. Luego se propone cuál es la metodología que se utiliza, se muestra la experimentación, los resultados. Estos resultados se discuten, se contrastan con otras investigaciones que se han hecho, por eso es muy importante que siempre se vaya citando, porque esto le da validez a nuestro estudio científico, y finalmente con todo este estudio, con todo este análisis de los resultados y con el contraste con otros estudios que ya se han realizado, establecemos una teoría, obtenemos la explicación y la ponemos finalmente en las conclusiones, ¿ya? O sea, si nosotros seguimos este modelo es porque nos basamos siempre en el método científico. Pero algo que ustedes tienen que tener siempre muy claro es que una teoría hoy puede tener un excelente poder predictivo. Podemos decir, oh, esta teoría es genial y nos sirve para esto otro, ¿ya? Una teoría puede ser excelente hoy, pero puede que no funcione muy bien en el futuro. Entonces, todo esto se tiene que ir reacomodando, reajustando, reestudiando. Y así es como la ciencia va evolucionando. Y algunas teorías que antes eran válidas, hoy pueden, por ejemplo, refutarse. ¿Ya? ¿Dudas con respecto al método científico? Chicos, No, profe. ya. Profe, ¿podría poner la diapositiva anterior? Para Anterior. tomar una foto. Yo les voy a subir el PPT, así que tranquilos ahí. Una consulta. Dígame. Luego de teoría pasa a ley cuando se da en todos los casos. Depende. Si se dan todos los casos, se pueden establecer leyes. Y las leyes, estas leyes en general son irrefutables. Han pasado siglos y siglos y han sido completamente irrefutables. Y cada vez que se experimenta, estas experimentaciones le dan mayor validez. Y en ese caso, esta teoría ya pasa a ser realmente una ley, como las leyes de la termodinámica. Que vamos a ver, por ejemplo, la ley cero, la primera, la segunda, la ley de conservación de masa, la ley de conservación de energía. O sea, llevamos siglos de experimentación y vemos que esto es completamente irrefutable. Y cada vez que se hace una nueva experimentación, la avala en vez de refutarla. En ese caso, esta teoría pasa a ser una ley, ¿ya? Excelente pregunta. Entonces ahora vamos a ver algunas definiciones fundamentales para que vayamos entrando de a poquito a lo que es la química. Por ahora vamos a ver conceptos muy básicos. Nosotros vamos a estudiar la materia, pero la vamos a estudiar aplicando ciertos conceptos como sistema, alrededores y que en conjunto conforman lo que es el universo, ¿ya? Un sistema puede ser cualquier objeto o cualquier conjunto de objetos que nosotros queramos analizar, en donde vamos a analizar principalmente qué ocurre con su masa y con su energía. Todo lo que esté alrededor de este sistema le vamos a llamar ambiente o alrededores. Y a esta línea de acá le vamos a llamar frontera. El sistema puede intercambiar masa o puede intercambiar energía con los alrededores. Y este conjunto de sistema y alrededores en total le llamamos universo. El universo es todo, ¿ya?
Y como vamos a analizar, bueno, ahora de forma muy global, esto lo vamos a analizar después en termoquímica, podemos tener sistemas abiertos, cerrados o aislados. Un sistema abierto es como, por ejemplo, un vaso con agua. Un vaso con agua permite que haya movilidad de masa y de energía. Por ejemplo, si el vaso con agua contiene agua a alta temperatura o a temperatura mayor que en los alrededores o en el ambiente, vamos a notar que va a existir un flujo de energía térmica desde el sistema, que vendría siendo el agua, hacia los alrededores. Y esto es porque este vaso está abierto, está destapado. Puede haber un flujo de energía o puede haber, por ejemplo, un flujo de masa. Si es que el agua se evapora, las partículas o moléculas de agua pueden salir hacia los alrededores. ¿Qué pasa si este sistema está cerrado? Por ejemplo, el mismo vaso con agua pero que tiene una tapa. No puede haber un intercambio de masa, porque todas las partículas se quedan acá y tampoco podemos incorporar partículas desde el universo o desde los alrededores hacia el vaso tapado, porque esta tapa no permite el flujo o el intercambio de materia. Pero sí hay un intercambio de energía, porque a través de estas paredes de vidrio, como no son aislantes, puede haber un flujo de energía hacia o desde el vaso, ¿ya? Por ejemplo, si afuera hace mucho calor, si la temperatura está más elevada afuera que en el vaso, va a haber un flujo de energía térmica desde los alrededores hacia dentro del vaso y el agua va a incrementar su temperatura. Lo mismo puede ocurrir al revés, puede que la energía térmica vaya desde adentro hacia afuera. Y por último, existe el caso de los sistemas aislados, como en el caso de un termo, que en física se suelen llamar DWAR, en donde no existe intercambio alguno. No podemos intercambiar masa porque el sistema está cerrado y además como está aislado, no hay un intercambio de energía, ¿ya? Otras definiciones fundamentales están relacionadas con la masa, el peso y el volumen. La masa y el peso no es lo mismo, ¿ya? La masa es una magnitud escalar que se mide con una balanza. La vamos a medir, por ejemplo, en kilogramos o en gramos o en microgramos en el sistema internacional y la masa es invariable. Mientras tanto que el peso se mide con un dinamómetro, lo vamos a medir en newton por ser una medida de fuerza de acuerdo al sistema internacional de medidas. Y en este caso el peso es variable porque depende del lugar del universo en el que esté el cuerpo, ¿ya? O sea, el peso no es lo mismo en la Tierra que en la Luna o que en Marte. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente. Pero sí la masa es la misma. O sea, si yo peso, por ejemplo, 60 kilos en la Tierra, en la Luna también peso, o sea, si mi masa es de 60 kilos en la, perdón, ahí me confundí. Si la masa es de 60 kilos en la Tierra, en la Luna también son 60 kilogramos. Pero el peso cambia. El peso es lo que cambia. Así que, por favor, cuando hablemos de cualquier cuando nosotros estemos hablando y utilicemos la unidad de medida kilogramos, no vamos a hablar de peso, sino de masa. ¿Ya? Por lo tanto, tal como me confundí yo recién, tenemos que tratar de evitar esa confusión. Decir yo peso tantos kilos, eso no es lo correcto. Lo correcto es decir mi masa es de X kilogramos. ¿Ya? Como ya les estaba comentando, el peso incluye el esfuerzo de la fuerza de gravedad sobre la masa. ¿Ya? Y ahora pasamos a todo esto lo vamos a ver después con ejercicios, ¿ya? Esto es solamente conceptos y definiciones rápidas. El volumen es una magnitud definida como el espacio que ocupa un cuerpo o el espacio que ocupa la materia. Y es una función derivada ya que se halla multiplicando 3 dimensiones. El volumen es tridimensional. Entonces ustedes ya saben desde el colegio cómo determinar el volumen de una esfera, de un cubo, por ejemplo, ¿ya? Saben determinar el volumen de distintos cuerpos. Pero realmente lo que tenemos que aplicar ahora es la definición, porque podemos saber calcularlo,
Pero ¿qué significa realmente este valor al que estamos llegando de volumen? Por ejemplo, si nosotros tenemos una botella de 500 cc, ¿qué significa que el volumen sea de 500 cc? Significa que la bebida está ocupando un espacio de 500 centímetros cúbicos. O sea, sería lo mismo que si nosotros vaciamos esta bebida sobre, por ejemplo, un cuerpo como este, en donde tenga 3 lados. Tenemos que un lado mide 10 centímetros, otro lado mide 10 centímetros y un tercer lado mide 5 centímetros. Si nosotros multiplicamos el largo por el ancho y por el alto, vamos a tener que el volumen de este cubo es de 500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Centímetros cúbicos es lo mismo que cc. Y un centímetro cúbico, vamos a ver más adelante que es lo mismo que un mililitro. Por lo tanto, 500 cc es lo mismo que decir 500 ml. 500 mililitros. Entonces ya sabemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, independiente de la forma que tenga. Nosotros vemos que esta botella de bebida tiene una forma muy variable, pero si nosotros vaciamos todo el contenido dentro de un cubo donde sabemos cuánto miden sus lados, podemos saber que esa bebida ocupa un espacio de 500 centímetros cúbicos y es por eso que le llamamos 500 cc, una bebida de 500 cc o de medio litro, ¿cierto? Por lo tanto, a modo de resumen, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. El peso, por su parte, es la medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo en el caso de estar en la Tierra. Si estamos en otro lado, vamos a ver la atracción de la gravedad de otro lado sobre este cuerpo. Y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Así se relaciona la masa, el peso y el volumen. Y ahora vamos a ver algunas clasificaciones de la materia. Estas son solo definiciones generales para que a partir de la próxima clase nosotros podamos entender el ramo, ¿ya? ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa espacio y posea masa. La materia se presenta en 3 formas físicas que vamos a llamar estados de la materia, que yo prefiero llamarle estados de agregación de la materia. Y estos estados de agregación son gas, líquido y sólido. También existe otro estado de agregación que es el plasma, ¿ya? Pero el plasma no lo vamos a estudiar en este curso. El plasma es un cuarto estado de agregación que nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en las llamas del fuego. Eso es plasma, porque eso no es ni gas, ni líquido, ni sólido. Pero ahora vamos a enfocarnos solamente en el estado gaseoso, líquido y sólido. El gas corresponde a partículas que se encuentran muy separadas y desordenadas entre sí, ¿ya? Presentan un movimiento caótico y se caracterizan por llenar todo el espacio. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una botella que tiene un poco de gas, ese gas va a querer ocupar todo el espacio y sus moléculas van a querer estar lo más separadas posible las unas de otras. Y por lo tanto el gas no tiene forma propia, ¿ya? Si está dentro de una botella, el gas adquiere la forma de la botella. Si está dentro de un cubo, el gas adquiere la forma del cubo. No tiene forma propia. En el caso de los líquidos, las partículas están un poco más juntas y tienen algún cierto grado de orden, presentan menos movimiento que en el caso de los gases, y el líquido se adapta al recipiente, pero forma una superficie. Por ejemplo, ¿ustedes pueden ver esta botella? Que tiene un líquido. Este líquido se adapta a la forma del recipiente. No sé si la alcanzan a ver. Todas las formas de abajo están completamente ocupadas por el líquido y se adaptan a este recipiente. Pero aquí arriba tiene una superficie, ¿ven? No ocupa toda la botella, sino que lo ocupa hasta su superficie. No hacia el gas, que el gas ocuparía toda la botella. Por último, en el caso de un sólido, las partículas ya sí se encuentran muy juntas y muy ordenadas. En este caso, las partículas no tienen movilidad y además existe forma propia, ¿ya? Los sólidos crecen con una forma inherente a cómo están ordenadas sus moléculas, ¿ya?
Bueno, en el caso del gas, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en las nubes o en el aire, las partículas están muy separadas y se encuentran de forma caótica. En el líquido, como en el caso del agua líquida, ya están más juntas, tienen movilidad, pero muy poquita movilidad. Y en el estado sólido, por ejemplo, en el caso del hielo, las partículas se encuentran ordenadas, compactas y no se pueden mover. Y la materia, que es lo que estamos estudiando ahora, podemos evaluar si es o no es uniforme en todas sus partes. Y con esto podemos ver si es que nosotros estamos hablando de mezclas. Si nosotros mezclamos materia con distintas composiciones y está uniforme en todas sus partes, vamos a poder hablar de mezclas heterogéneas y de mezclas homogéneas, siguiendo con estas definiciones y conceptos fundamentales. Si nosotros tenemos mezclas que no son uniformes en todas sus partes, podemos hablar de mezclas heterogéneas. Como por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un vaso que contiene agua y tiene aceite? Por mucho que nosotros lo mezclemos y lo agitemos, siempre se nos va a separar el agua del aceite, ¿ya? Porque son líquidos inmiscibles y vamos a estudiar este fenómeno y por qué ocurre más adelante durante el curso. Pero si nosotros logramos que una mezcla, por ejemplo, si juntamos agua con sal y lo agitamos, vamos a encontrar que nosotros disolvemos la sal en el agua y la sal después se va a encontrar repartida en todas las partes del agua. En este caso la mezcla es homogénea, ¿ya? Homogénea quiere decir que la composición de todas las partes de la mezcla es igual en todos los puntos. Y en una mezcla homogénea no es igual en todos los puntos. Si ustedes se fijan aquí arriba podemos tener solo aceite, aquí abajo podemos tener solo agua, ¿ya? Y ahora en el caso de las mezclas que son homogéneas, vamos a ver si tiene o no tiene una composición variable. Si no tiene una composición variable, vamos a estar hablando de una sustancia pura. Pero si tiene una composición variable, vamos a hablar de una disolución. Por ejemplo, el agua potable. ¿Creen ustedes que es una sustancia pura o creen que es una mezcla homogénea que vendría siendo una disolución homogénea? Homogénea. Es una disolución homogénea, ¿cierto? ¿Por qué no es una sustancia pura? Porque le agregan cloro y otras cosas para purificarla. Perfecto. El agua potable contiene sales minerales, ¿ya? Contiene, por ejemplo, sales de magnesio, de calcio, puede tener algún contaminante, se le puede adicionar cloro para potabilizarla, se le puede adicionar flúor, que es lo que hacen en Chile para evitar problemas de caries. Entonces, el agua potable es una mezcla homogénea. ¿Podemos tener agua pura? Claro que podemos tener agua pura, tendríamos que someterla a destilación. Generalmente la podemos bidestilar, o sea, la destilamos 2 veces y a través de procesos químicos le quitamos todas sus partículas, todos sus iones y la dejamos como agua pura. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 kilo de sal, este kilo de sal puede que tenga un 98% de pureza, que sea solo cloruro de sodio. Pero puede tener además otras partículas u otros contaminantes. Entonces es muy difícil que tengamos sustancias puras. ¿La podemos lograr? Sí, pero tenemos que tener clara esta diferencia entre una mezcla homogénea y una sustancia pura. ¿Ya? Si tiene composición variable, a pesar de que esté muy repartido en todos sus puntos de forma homogénea, pero si es variable, le vamos a llamar disolución, si no, sustancia pura. Por ejemplo, nosotros podemos comprar en la farmacia alcohol al 95%. Esto no es una sustancia pura porque tiene 95% de alcohol y el otro 5% es principalmente agua y otras sustancias, ¿ya? Esta sustancia pura, nosotros la podemos clasificar como elemento o como compuesto. Si a esta sustancia pura nosotros la podemos descomponer en sustancias más simples, vamos a tener un compuesto. Si no se puede descomponer en sustancias más simples, le vamos a llamar elemento.
Por ejemplo, el agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Pero si tenemos una sustancia pura, como por ejemplo el gas hidrógeno, que es H2, solamente ahí tenemos hidrógeno. Y por mucho que el H2 esté compuesto de 2 hidrógenos, va a ser un elemento. Un compuesto, bueno, ya lo vamos a explicar más adelante cuando veamos la tabla periódica en la siguiente diapositiva. Pero en un compuesto nosotros podemos encontrar átomos de distinta naturaleza y en un elemento son todos los átomos de la misma naturaleza. El agua es un compuesto porque tiene hidrógeno y oxígeno. Otro tipo de molécula, por ejemplo, el azúcar, además tiene carbono, tiene hidrógenos, tiene oxígenos, ¿ya? Elemento, por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos es O2. Es solamente oxígeno, por lo tanto, en ese caso es un elemento. Profe, ¿Sí? cuando se refiere a mezcla homogénea, ¿tiene que ser sí o sí una mezcla? ¿O cuando un elemento es 100% su elemento también es homogéneo? ¿Cómo? Cuando se refiere a mezcla homogénea, o sea, al concepto de homogénea, ¿Ya? ¿es solamente cuando ocurre una mezcla o un elemento en su propiedad de elemento solo también es homogéneo? No sé si me explico. Ah, para que Tiene que hablemos de ser una homogéneo, mezcla. tiene que ser una mezcla, claro. Por Ya. ejemplo, agua con azúcar, agua con aceite, por ejemplo, arena con piedras para generar el cemento, ¿ya? Pero en ese caso el arena con piedras sería una mezcla heterogénea, ¿cierto? Porque no va a Supongo. tener la misma composición en todos lados. Pero podemos Ah, hacer una aleación de dos metales que los fundimos y logramos que quede homogéneo, donde vamos a tener una aleación de dos metales, pero que va a tener la misma composición en todas partes. ¿Se entiende la diferencia? sí, muchas gracias. Profe, ¿Sí? igual sobre el ejemplo que dio entre el concreto que es como que arena y tierra, Ujú. igual puede ser heterogénea porque se puede diferenciar ¿cómo se dice? Sus partes. Sus partes, sí, o Claro, los materiales. claro, por eso nosotros al cemento o al concreto le llamamos mezcla heterogénea, porque hay una parte que tiene solo piedra y esa piedra puede tener minerales. En una parte puede tener, por ejemplo, minerales de cobalto, minerales de hierro, y en otro punto no vamos a tener la misma composición. No está distribuido de la misma forma en todos lados. Profe, ¿Sí? ¿cómo se puede diferenciar un compuesto de una mezcla homogénea en la práctica? Porque yo creo que a la vista ambas como que no se notan parte diferente, ¿o no? No, a simple vista no se nota. Aquí lo que tenemos que hacer es estudiar de qué se trata, analizar qué es lo que hay ahí. ¿Ya? Pero, por ejemplo, un compuesto puede no ser mezcla, po. El agua, el agua es un compuesto, pero si nosotros tenemos agua pura y que nosotros purificamos el agua y no tiene ninguna otra sustancia, solo agua, no agua potable, sino que agua pura, como bidestilada y desionizada, esa agua va a ser un compuesto y no es una mezcla, ¿cierto? Sí, gracias, profe. Esa es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla. La mezcla es una mezcla de compuestos, por ejemplo, pero la sustancia pura puede tener solamente un compuesto o un elemento dependiendo de lo que estemos hablando. Un compuesto como en el caso del agua o un elemento como en el caso del gas argón, que el argón tiene solo argón. Profe, Nosotros, por ejemplo, podemos ver en la tabla periódica que tenemos un montón de elementos. Todos estos son elementos, ¿ya? Aquí podemos ver bien la diferencia entre elemento y compuesto. Aquí yo creo que me lo van a entender absolutamente. Yo imagino que ustedes conocen la tabla periódica, po. Que como sabemos está dividida por grupos hacia abajo, por periodos hacia el lado. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, el litio, sodio, potasio, todos estos son elementos de la tabla periódica.
flúor, cloro, bromo, los gases nobles, helio. Aquí abajo tenemos los lantínidos, los actínidos y lantánidos, perdón. Actínidos y lantánidos. Todos estos son solo elementos. ¿Y qué son elementos? Son sustancias que no se pueden separar en sustancias más simples. Nosotros el helio, por ejemplo, no lo podemos separar en más átomos. O sea, el helio es un átomo y punto. Es un elemento y punto. En cambio, los compuestos son sustancias conformadas por átomos de 2 o más elementos diferentes. Por ejemplo, ya hemos visto el agua, ¿cierto? Que tiene hidrógenos y tiene oxígeno. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, aquí les puse una molécula de paracetamol, ¿ya? En esta molécula de paracetamol, nosotros podemos ver distintos elementos. Podemos ver oxígeno, podemos ver hidrógeno. Un momentito, por favor. Estoy haciendo clase. Nosotros aquí podemos ver que esta molécula que es de paracetamol tiene oxígeno. El oxígeno lo vamos a ver en rojo. Hidrógenos, como estas moléculas chiquititas, o sea, estos átomos chiquititos en blanco, y los carbonos, que son todos estos que están aquí de color gris. Y además mostramos el nitrógeno de color azul. O sea, claramente es un compuesto porque está conformado por átomos de distintos elementos. ¿Cuántos elementos tiene este compuesto que se llama paracetamol? ¿Cuántos tipos de elementos distintos tiene? Tiene carbono, ¿cierto? Tiene 8 carbonos. Otro elemento que tiene es el hidrógeno, que tiene 9. Otro elemento es el nitrógeno y otro es el oxígeno. O sea, tenemos 4 elementos dentro de un mismo compuesto. Y aquí en el agua tenemos 2 elementos dentro de un mismo compuesto. ¿Se entiende mejor ahí la diferencia entre elemento y compuesto? Sí, profe. ¿Profe? ¿Sí? Una duda. Por ejemplo, cuando uno se refiere a la acetona, ¿eso no sería una mezcla homogénea también? No, Aparte de la acetona es un compuesto. es un compuesto solamente. O sea, un compuesto Sí. no puede ser una mezcla homogénea. ¿O sí? Ah, tenemos una mezcla homogénea de acetona con agua o de acetona con alcohol. Déjenme buscar. ¿Ustedes están viendo lo que yo les muestro? Sí. Sí. Eso es la acetona. Es un compuesto. Ahora, esta acetona puede estar pura o puede estar mezclada con otro compuesto. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Entonces, ahora vamos a hablar, ya que manejamos todos estos conceptos, vamos a hablar de propiedades. ¿Cómo estamos con la hora? Vamos bien con la hora. Tenemos propiedades que pueden ser físicas o que pueden ser químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y se pueden observar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. ¿Ya? Si nosotros podemos medir y observar sin cambiar esta composición o sin cambiar esta identidad, le llamamos propiedades físicas, como por ejemplo en el caso de la densidad, el color, el volumen. No cambia, ¿cierto? Y las propiedades químicas, por su parte, son aquellas, son las que presentan una sustancia a medida que se efectúa un cambio químico. Y este cambio químico generalmente está dado por la interacción con otra sustancia. O sea, generalmente siempre. Siempre está dado por una interacción con otra sustancia. Entonces, si se efectúa este cambio, en donde hay una interacción y cambia la composición química, le vamos a llamar propiedades químicas, como en el caso de una combustión, porque en una combustión cambia completamente la identidad. Por ejemplo, si tenemos una tabla y esta tabla la quemamos, nosotros vamos a cambiar la composición de esta tabla, de esta madera, y vamos a generar, por ejemplo, dióxido de carbono hacia el ambiente,
vamos a generar vapor de agua y vamos a generar cenizas en la Tierra, ¿ya? Pero aquellas propiedades que nosotros medimos y observamos sin un cambio de composición, o sea, sin que ocurran interacciones con otras sustancias y que se mantienen de la misma forma, le llamamos propiedades físicas, ¿ya? O sea, una propiedad física es la densidad. La densidad no es una propiedad química, es una propiedad física. El volumen, la conductividad térmica y el punto de fusión también son propiedades físicas. Pero una combustión o una neutralización, cuando nosotros mezclamos un ácido con una base, nosotros teníamos dos sustancias diferentes y que al mezclarlas nos generan algo distinto, porque hay una reacción química. A esto le llamamos propiedades químicas. ¿Ya? Y estas propiedades, a su vez, que son medibles, pueden ser intensivas o pueden ser extensivas. Las propiedades intensivas, esto sí que es importante que ustedes lo manejen bien, no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad o la temperatura no dependen de la cantidad de materia. Si yo tengo un bloque de aluminio de 1 kilo a 25 grados Celsius, no importa cuánto aluminio tenga, o sea, si este bloque de aluminio es de 1 kilo, de 2 kilos o de 1 gramo, podemos tener la misma temperatura igual, ¿ya? Si nosotros partimos este bloque de aluminio, vamos a tener 2 bloques de aluminio, pero que van a seguir teniendo la misma temperatura, a no ser que si se esté aplicando un cambio externo, ¿ya? Imaginémonos que estamos con un bloque de aluminio que está en un sistema aislado. Si nosotros lo partimos por la mitad, vamos a tener 2 bloques que siguen teniendo la misma temperatura. Si lo partimos por la mitad, los 2 bloques van a seguir teniendo la misma densidad. Esas son propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Sin embargo, tenemos propiedades que son extensivas, que dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, la masa, el volumen o la energía. Si nosotros tomamos el bloque de aluminio y lo partimos por la mitad, vamos a tener 2 bloques que van a pesar la mitad cada uno, van a amasar, perdón, la mitad cada uno. Por lo tanto, la masa no depende, o sea, la masa, claro, depende de la cantidad de materia y por lo tanto es una propiedad extensiva. ¿Se entiende la diferencia? El volumen también disminuye a la mitad y la energía también cambia. Sí se entiende. Ya. Cualquier duda, me van interrumpiendo nomás. Y además de estas propiedades medibles que son intensivas o extensivas, podemos evaluar si un cambio es físico o es químico y tiene que ver con la diapositiva anterior, cuando hablamos de propiedades físicas o químicas, esto es lo mismo. Si un cambio es físico, ocurre una alteración de la forma física de la sustancia. No varía su composición, es decir, conserva su identidad. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, un cambio físico? La evaporación del agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos teniendo agua. Sigue siendo H2O. Su composición sigue siendo la misma, no varía. Solamente que nosotros podemos pasarla de un estado líquido a un estado gaseoso o de un estado líquido a un estado físico, o sea, a un estado sólido. En este caso el cambio es físico porque no se altera la forma física ni la identidad propia de esta sustancia. En cambio, un cambio químico ocurre cuando una o más sustancias se convierten en otra o en otras sustancias, ¿ya? Cuando cambian los enlaces, cuando hay un cambio de identidad. Por ejemplo, si nosotros el agua la sometemos a energía, le ponemos corriente eléctrica y podemos hacer que desde el agua nosotros generemos oxígeno solo e hidrógeno solo a través de un proceso que se llama electrólisis, ahí sí estamos generando un cambio químico, porque estamos perdiendo la identidad del agua y el agua ya no es más agua. El agua ahora comienza a ser hidrógeno y oxígeno.
Pero si simplemente la estamos evaporando, estamos haciendo un cambio de estado solamente. Eso sería un cambio físico, no un cambio químico. Profe, ¿Sí? en el chat preguntan si puede explicar la energía, please. La energía. La energía depende de la cantidad de masa. Y como la masa es una cantidad extensiva, y la energía depende de la masa, la energía también sería una propiedad extensiva. Por ejemplo, la energía térmica que tiene un Profe, ¿a qué vaso se de agua. refiere con extensiva? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con extensiva? Extensiva que dependen de la cantidad de materia. Intensiva no depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, una propiedad intensiva como la densidad. Si nosotros tenemos 2 kilos de concreto, va a tener una cierta densidad, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos 5 kilos de este mismo concreto, sigue teniendo la misma densidad. No dependen de la cantidad de materia, pero la masa de este concreto sí es extensivo, porque si nosotros tenemos un bloque grande va a tener más masa, pero si tenemos un bloque pequeño va a tener menos masa, ¿se entiende? Extensiva, ¿sí? ¿Es como la cantidad de energía que necesita cada uno de nosotros o no? ¿O habla otro tipo de energía? De todos los tipos de energía que puedan existir, energía térmica, energía lumínica, energía radiante del sol. Por ejemplo, Ya. si el sol fuera más pequeño, puede ser que a nosotros nos llegaría menos energía, ¿cierto? Por eso es una propiedad extensiva, porque dependerían de la cantidad de materia que hay en el sol. O si una taza de café tiene cierta cantidad de energía térmica y nosotros nos tomamos la mitad del café, esa taza ahora va a tener menos energía térmica, que no significa que va a tener menos temperatura, porque la temperatura es intensiva, pero sí va a tener menos energía térmica, porque la energía depende de la cantidad de masa que nosotros tengamos. Y si depende de la cantidad de masa, también depende de la cantidad de materia. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de por qué el volumen es una propiedad extensiva y no intensiva? Por la densidad. Porque al disminuir la masa, también disminuye el volumen. Claro, si disminuimos la cantidad o la masa, también disminuye el volumen. Y Ya. porque el ¿Más dudas? volumen mide la cantidad de espacio que ocupa un objeto igual y al quitarle una parte va a ocupar menos espacio. Perfecto, exacto, es eso. Es tal ¿Profe? como lo plantea su compañero. ¿Sí? Antes vimos las propiedades físicas y químicas, o sea que pueden ser físicas y extensivas Claro. y químicas y... No, química y nada. ¿O sí? ¿Química y extensivas también? A ver, No, es química y que nada. sería un poco difícil porque nosotros podemos decir combustión, ¿cierto? Pero la combustión no le podríamos llamar propiedad como extensiva o Claro. intensiva. Entonces son físicas y pueden ser intensivas o extensivas. Claro, Ya, gracias. son medibles. Sí. Y si son medibles son físicas, ¿cierto? Ya, entonces tenemos las propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia, o sea, si nosotros duplicamos la cantidad de materia, este valor va a seguir siendo igual, ¿cierto? Pero si nosotros duplicamos o dividimos la cantidad de materia y también nos cambia la propiedad, significa que la propiedad es extensiva porque depende de qué tan extensa es la materia. ¿Ahí sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces también vimos el cambio físico y el cambio químico. Depende de si ocurre o no un cambio de identidad, un cambio de la composición. Si ocurre un cambio en la composición,
el cambio es químico. Si no ocurre un cambio en la composición, el cambio es físico. Por ejemplo, yo les había mencionado la evaporación del agua es un cambio físico, pero si nosotros le hacemos electrólisis al agua y le aplicamos corriente y separamos sus componentes en oxígeno e hidrógeno, ahí deja de ser agua. Si deja de ser lo que era inicialmente, significa que el cambio es químico. Si se mantiene siendo lo que era inicialmente, el cambio es físico. ¿Ya? Y dijimos que íbamos a dejar la clase hasta aquí y que unidades de medida los vamos a ver el viernes. Así que yo no sé si les quedan más dudas de la clase de hoy. Yo, profe, tengo una duda. ¿La Dígame. oxidación sería un cambio químico? La oxidación es un cambio químico. ¿Por qué? Porque la oxidación, lo vamos a estudiar más adelante, es un fenómeno que involucra un cambio del número de electrones. Ya se transfieren electrones y se genera una sustancia que es distinta a la que era inicialmente. Por ejemplo, si nosotros tenemos hierro y se nos oxida a óxido de hierro 2 u óxido de hierro 3, más adelante vamos a ver todo eso, pero si tenemos hierro y se nos oxida para formar óxido de hierro, ya nos cambió porque nos cambió la composición, ya no es hierro solo, sino que es hierro unido por medio de enlaces a oxígenos. Y esto involucra un cambio de electrones, del número de electrones. ¿Ya? Así que ya. Gracias, profe. sí, esto es lo más importante. Si nosotros vemos que nos cambia y que lo que nosotros estamos estudiando dejó de ser lo que era inicialmente, entonces el cambio es químico. Si conserva sus propiedades, conserva su identidad inicial, el cambio es físico. ¿Ya? Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Un poco, por favor. Gracias. Profe, una pregunta. La clase va a estar en stream, ¿cierto? Sí, yo les voy a copiar el enlace de la clase de hoy y la voy a poner en Canvas para que a través de Canvas todos sus compañeros puedan volver a verla. Y en Power también va a estar en Canvas. El Power también. Ya, muchas gracias. De nada. El PowerPoint no lo voy a subir hoy día, lo voy a subir el viernes cuando terminemos la unidad, pero sí la clase grabada la voy a subir y el PowerPoint cuando terminemos la unidad, ¿ya? Profe, Ujú. ¿qué es un principio? ¿Qué es un principio? Por ejemplo, cuando dicen principio de Arquímedes. A ver, busquemos. No me quiero arriesgar con... Busquemos algo confiable. Principio en ciencia. Ahí mismo donde estaban las imágenes aparecía una definición súper buena. Sí, mira, por acá dice, según Wikipedia, que no es nuestra mejor referencia, pero vamos a leerla y después buscamos otra más confiable. Son leyes de la naturaleza que no se pueden demostrar explícitamente. Sin embargo, la podemos cuantificar y medir observando los resultados que producen. ¿Ya? ¿Les parece si yo, a ver, es que en la RAE no siempre nos van a hablar de lo que es la ciencia? ¿Les parece que yo les busque bien con calma lo que es un principio y se los comento en la próxima clase? Bueno, profe. Sí. Ya, pero por ahora yo encuentro que la definición de Wikipedia está súper bien. Para mí eso es un principio, pero les quiero buscar con una referencia muy confiable, ¿ya? A ver si es que encuentro algo en la UPAC, por ejemplo. ¿Ya? Pero sí son leyes de la naturaleza, que no las demostramos explícitamente, pero nosotros sabemos que así son. Las podemos cuantificar, las podemos medir, observamos los resultados, sabemos cómo funcionan. Para mí eso es un principio. ¿Profe? Ya pues chicos, no sé si siguen teniendo más dudas.
No sé si se escucha. Entonces, Aló, si es que no hay más profe. dudas, ¿sí? Me quedó una duda respecto al tema de la materia. Ya. Uno puede diferenciar una mezcla homogénea de un compuesto. Mira, una mezcla, un compuesto puede o no puede ser mezcla de partida. Un compuesto puede ser una sustancia pura o puede ser una... A ver, es que no entendí su pregunta, ¿me la puede repetir? Porque que sea compuesto no necesariamente ¿Cómo uno significa puede que sea parte de una diferenciar? mezcla. ¿Cómo? Que sea un compuesto no necesariamente significa que va a ser parte de una mezcla. Si el compuesto tiene solo ese compuesto, va a ser una sustancia pura. Pero si el compuesto está mezclado con otro compuesto, podemos tener una mezcla que puede ser homogénea o que puede ser heterogénea. Claro, entonces uno puede entender de que el compuesto se trata solamente de la unión de ¿cómo se llama? De elementos. Claro, Algo- un Eso es compuesto pura. está formado por elementos. Ya, y en algunos casos la mezcla homogénea podría tratarse de la unión de dos o más compuestos. De la mezcla más que de la unión, porque en la unión la unión de elementos nos genera un compuesto y esa unión está dada por enlaces químicos, ¿ya? Esas uniones son enlaces químicos, pero si nosotros tomamos dos compuestos y los adicionamos a un recipiente y los mezclamos, ahí podemos tener una mezcla, ¿cierto? Que puede ser homogénea o heterogénea dependiendo de las propiedades de ese compuesto, de si se va a mezclar homogéneamente o no, como el agua y el aceite. ¿Se entiende? Profe, Ah, ya. una consulta Sí, respecto a eso. gracias. ¿Sí? O sea que en este caso, si uno mezcla dos compuestos, no se producen enlaces químicos. No necesariamente. Depende de si hay un cambio físico o un cambio químico. Si hay un cambio químico, estos dos compuestos pueden dar un nuevo compuesto químico. Pero si nosotros mezclamos estos dos compuestos y no interaccionan entre sí, no va a haber una reacción química, no va a haber un nuevo compuesto. O sea que no hay como nada general, es todo bien particular. Es todo bien Depende del caso. particular. Por ejemplo, si nosotros mezclamos agua con alcohol, no va a haber una reacción química entre el agua y el alcohol, simplemente vamos a tener una mezcla de agua y alcohol. Pero si nosotros mezclamos un ácido con una base, van a reaccionar y van a generar agua y una sal, como lo vamos a estudiar posteriormente, generan nuevos compuestos. Ya, gracias, profe. De ¿Profe? nada. En este caso, por ejemplo, las suspensiones o los coloides entrarían en heterogénea. Los coloides son heterogéneos, porque no en todas las partes de una disolución coloidal vamos a tener la misma composición. Ah, vale. Gracias. Ya, pues chicos. Bueno, cualquier otra duda que ustedes puedan tener, me escriben al chat de Teams y si no, en la próxima clase, el viernes ya, en este mismo horario. Bueno, Ya, Sería. chicos. Nos Ya, vemos. profe, que esté bien. Chao, Muchas profe. gracias Chao, por profe. ustedes Cuídese. y por su Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profesora. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe, que Igual esté bien. ustedes, chao, chao. Chao, Chao, profe. Chao, profe, que profe. esté bien. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, chao. Profe.